además la preparé hace un montón, ya medio que me olvidé cómo era, de todas las veces que la postergamos. No le vamos a dar tantas vueltas, la vamos a hacer corta. Ya la mayoría de las cosas las vimos cuando vimos factura de acetábulo y todo lo que es cómo se recibe el paciente y el control del daño. Entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Vamos a hablar solamente de la fractura o la inestabilidad del anillo pelviano. Esto sí es interesante saberlo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más comunes de las fracturas o las lesiones del anillo pelviano? El 60% son accidentes de auto, más sumado al 21% que dan las lesiones por accidente de moto, bicicleta, deportiva, etcétera, etcétera, hacen la gran mayoría de las fracturas. Hay que tenerlas en cuenta. Habitualmente la fractura de pelvis también viene en un contexto de un paciente politraumatizado y hay veces que se pasa por alto la pelvis porque se trata el shock hipovolémico del paciente, pero no se tiene en cuenta que el shock hipovolémico ocurrió por la fractura de pelvis y que si uno no cierra el volumen de la pelvis va a tener problemas serios. Llámese, ustedes ya vieron lo que pasó en Jesús María. Y el 10% son fracturas de accidentes domiciliarios, son personas que se caen en su casa, que son habitualmente mucho menos graves y mucho menos dramáticas. Necesito tenerlo en cuenta y tener una idea de que el 60% son accidentes de tránsito, sumado a accidentes domiciliarios, doméstico, moto, bicicleta, no doméstico, moto, bicicleta, deportiva, suman la mayoría de los casos. La presentación clínica, esta secuencia la puse así porque me gustó, no es mía, sino que la copié, como ustedes pueden ver. Y me gustó esta disposición porque puede venir de un simple dolor, algo insignificante después de que alguien tuvo un traumatismo simple, hasta gran deformidad y grave estado del paciente. Entonces, dolor, la hipersensibilidad al movimiento, la dificultad para caminar, las crepitaciones, la equimosis, el edema de pelvis o el perineo y la deformidad, de abajo para arriba, cualquiera de estos pueden ser signos clínicos de una fractura de pelvis. Hay que acordarse que va entre el 3 al 5% de todas las fracturas y que tiene una mortalidad en fracturas abiertas, fracturas expuestas, ya sea hacia el intestino sacro, hacia el recto o el intestino, o abiertas hacia la vulva, la vagina o hacia el exterior, tienen un 30 o un 50% de mortalidad. Son fracturas que tienen una gran tasa de mortalidad. Y la fractura cerrada tiene alrededor entre el 8 y el 15%. O sea que son fracturas graves. Y hay que estar presente y actuar en consecuencia. A la exploración, lo que vamos a encontrar, como en toda la semiología, vamos a palpar el pubis, la cresta ilíaca, la articulación sacroilíaca, la maniobra de empujar la pelvis hacia afuera, ver si la pelvis se abre. Es bastante fidedigna esa cuestión de ver si la pelvis es móvil en rotación. Palpar el sacro, la velocidad isquiática, la región estrocantérica, y si es necesario, el tacto rectal y vaginal. Si uno tiene edema del perine en una mujer, bueno, hay que hacer el tacto vaginal. Está bien ver si hay exposiciones óseas hacia el perineo, hacia la vagina. Las lesiones asociadas, la exploración neurológica es fundamental y si quieren después les cuento una anécdota que me pasó a mí por el tema de la exploración neurológica y la fractura de pelvis. Las lesiones asociadas habitualmente a la hemorragia, las lesiones neurológicas y la trombosis son importantes de tener en cuenta en el momento en que se recibe el paciente. Habitualmente calibre, no son pequeños vasos, sino que son vasos grandes, intrapélvicos los que sangran. Sangran habitualmente mucho y en corto tiempo, alrededor de 1 litro, y producen shock hipovolémico rápido, más allá de lo que puede sangrar el hueso. Las arteriografías y la cirugía en caso de isquemia distal es mandatoria en estos casos y algunas veces también los embolismos. Embolizar una arteria que esté sangrando en forma profusa es importante y en
caso de no poder encontrar la arteria que sangra, empaquetar la pelvis para que dé tiempo y se restablezca el estatus circulatorio del paciente. Las lesiones neurológicas son siempre importantes, ya las vamos a ver. Afectan las raíces nerviosas alrededor del sacro habitualmente, o los nervios periféricos como el ciático cuando las fracturas están en la escotadura ciática. El examen neurológico completo es sumamente importante. La mayoría de las lesiones son neuroapraxias y se restablecen habitualmente sin ningún problema, pero el 10% tienen secuelas neurológicas permanentes. Y las trombosis son importantes también, sobre todo de las venas pélvicas, después de estos traumatismos, y hay que acordarse, son pacientes que muchas veces tienen contusiones importantes alrededor de los vasos ilíacos, y pueden tener también lesiones de la íntima de las arterias femorales o de las arterias ilíacas. ¿Y me estoy olvidando? Está bien, son pacientes en los que hay que emplear la anticoagulación. Las lesiones urogenitales son muy importantes, ya las conocen seguramente ustedes, no hace falta que yo diga ninguna cosa. La vejiga, la uretra, la secreción urital sanguinolenta es importante tenerlo en cuenta, más allá de que haya una hematuria o que haya dificultad para orinar, muchas veces pasan desapercibidas porque tiene una sonda, le pusieron una sonda, pero tenía una lesión ureteral. La equimosis del pene del perineo, la próstata tiene que ser desplazada en el examen rectal. Y hay que usar una uretrografía retrógrada. Cuando uno tiene dudas, hay que conectarse rápidamente con el urólogo. La cistostomía suprapúbica es de rutina en las lesiones de la vejiga o de la uretra. Siempre hay que tener presente esto porque ningún paciente tiene que ser intervenido sin tener restaurada la función de la vejiga y la uretra. Y las lesiones gastrointestinales, como la perforación del intestino delgado y grueso, las laceraciones rectales, colostomía, que necesitan derivación antes de cualquier tipo de tratamiento que nosotros vayamos a instalar. Eso es importante tenerlo en cuenta en el momento en que se reciben estos pacientes, y una vez que se reciben estos pacientes, nunca tenemos que estarnos que necesitamos apoyo del cirujano general, del clínico, y no se puede recibir una fractura de esta en cualquier lugar. Debe ser un lugar en donde uno pueda cumplir con todas las necesidades para mantener con vida al paciente. Ahora recordemos un poquito la anatomía. Cuando uno ve una pelvis pelada, como esta que tengo yo acá arriba, ve las articulaciones libres de todo ligamento y de toda inserción muscular. Pero si uno ve los ligamentos disecados, como se ve en esta pelvis, ve lo importante que es la estabilidad y la elasticidad que tienen los huesos de la pelvis entre sí. La cantidad de ligamento y la disposición en todos los planos y en todos los como si fueran los rayos de una bicicleta, que tienen todos los ligamentos alrededor del sacro y de la pelvis para mantener la estabilidad y la elasticidad en todo sentido. Si uno lo piensa más arquitectónicamente, piensa en el sacro como una piedra angular, y en el pubis en la sínfisis del pubis como un disco intervertebral que es capaz de absorber los impactos que vienen desde los miembros inferiores y distribuirlos hacia la columna, o desde la columna hacia los miembros inferiores, evitando la rigidez del sistema. Pero esos ligamentos también son factibles de romperse y generar grandes estabilidades cuando se pierde los ilíacos anteriores, que son los que están marcados acá, y los posteriores, que son los que están marcados acá. Y ustedes saben que cada uno de estos tiene un nombre. Yo no me lo acuerdo y no creo que sea necesario acordarse, pero sí la disposición que tienen todos estos ligamentos y la fortaleza que tienen esos ligamentos para mantener la estabilidad de la pelvis. Los sacrociáticos son ligamentos fundamentales porque distribuyen las cargas que vienen del sacro, tanto en forma rotatoria de la pelvis, para hacer esa construcción sólida, estable, pero a la vez elástica, y los sacrotuberositarios, que también son muy importantes en el mismo sentido. O sea, es como si amarra esa piedra angular en todos los sentidos, para que en cualquier momento que reciba carga la pelvis se puedan distribuir en forma equitativa
y no se sobrecargue no se sobrecargue el sistema en ningún momento. Y hay que acordarse que el pubis tiene una sínfisis que funciona de una forma muy parecida a un disco intervertebral. Entonces toda la carga que viene se va a distribuir a la pelvis y va a terminar utilizando la almohadilla de la sínfisis cada vez que reciba carga axial la construcción, digamos. Como estudios complementarios no nos vamos a detener mucho en otras cosas. Los estudios complementarios que necesitamos habitualmente, habíamos dicho que cuando vemos una fractura de acetábulo vamos a pedir alar y obturatriz porque necesitamos ver las columnas y ver la continuidad que tienen las columnas del hueso ilíaco en relación al acetábulo. Cuando vemos la pelvis necesitamos ver la estabilidad que tiene esa pelvis en el sentido rotatorio y en el sentido vertical. ¿Cómo podemos ver la estabilidad en el sentido rotatorio? La radiografía de Inlet nos muestra todo el agujero, el canal pelviano, perfectamente bien. Podemos ver todas estas estructuras que antes veíamos en la anatomía. No vemos las estructuras en realidad, pero vemos la función que estarían cumpliendo y qué lesión sospechamos en ese momento. Entonces la radiografía, la RX panorámica de pelvis, habitualmente no puse ninguna acá panorámica porque no tiene ningún sentido. El INDEX nos va a mostrar si hay lesiones que se estén produciendo en forma lateral, y el AULET, o la radiografía de salida, nos va a mostrar la pelvis de frente, viendo las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis de frente. Por lo tanto, vamos a poder ver las inestabilidades verticales. Hay una técnica específica para hacer cada una de estas, que es inclinar el tubo 45 grados en un sentido o en otro, pero en realidad la radiografía está bien hecha cuando vemos la entrada de la pelvis, en este caso bien desplegada, y la salida de la pelvis, en este caso bien desplegada. Si tenemos esta radiografía en estas proyecciones, podemos hablar de desplazamientos y lesiones e inestabilidad de la pelvis casi con seguridad. Y a eso sumarle el ATAC. El ATAC nos va a decir exactamente lo mismo, pero nos va a mostrar de una manera más exacta por dónde están pasando las lesiones, como podemos ver en esta ATAC, en donde vemos que la lesión no está pasando a través de la articulación sacroiliaca, que muchas veces se puede confundir, sino que está pasando a través del ala del sacro, lo mismo que esta. O vemos que aquí se partió la pelvis a nivel del ilíaco y no lastimó ninguno de los ligamentos, sino que se dio en el ilíaco. O podemos ver, como vemos en esta reconstrucción, que la articulación sacroiliaca tiene lesiones que atraviesan a través de ella, y las descargas que tienen el nivel contralateral en este tipo B3 de TAEL, viendo cómo se fracturó como si fuera un asa de balde en los dos huesos pelvianos. Seguramente si estuvieron leyendo han visto que la clasificación de TAEL no es nueva, que es una modificación de la clasificación de Penal, que trataron de clasificar las fracturas de pelvis ya en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, tratando de entender cómo eran las inestabilidades que se producían de acuerdo a cómo recibía el impacto, la carga o la fuerza la pelvis en el momento en que lo recibía, en qué posición estaba. Entonces, las modificaciones, no vamos a hablar de las modificaciones, sino que vamos a tratar de entender entender estas cuestiones como las entendió TAEL en el momento en que modificó estas clasificaciones para llegar a lo que entendemos hoy día. Las tipo A son disrupciones del anillo pélvico, pero estable. Acuérdense que siempre que clasifiquemos las fracturas de pelvis, las vamos a estar clasificando básicamente en las lesiones que se producen en la región posterior del anillo, en los ligamentos sacrociáticos, sacroiliacos, sacrotuberositarios, etcétera, etcétera, que rompen el anillo en la región posterior. Y la clasificación se basa en la lesión que se produjo en el anillo en la región posterior, que produce inestabilidades que son rotacionalmente inestables o rotacional y verticalmente inestables. O sea que la mayoría de las veces son, uno puede decir que las tipo C son verticalmente inestables, porque rotacionalmente son las tipo B.
la combinación de las dos, o las verticalmente inestables, son tipo C. Entonces, de acuerdo a Tile, vamos a tener tres tipos del anillo pélvico estables en la región posterior. Las tipo B son rotacionalmente inestables, tienen inestabilidad de una lesión anterior que tiene inestabilidad rotacional solamente en el anillo, en la parte posterior del anillo, y las tipo C son rotacional y verticalmente inestables. Es combinación de ambas, aunque el tipo 1 es solamente vertical. Entonces son lesiones completas de las articulaciones posteriores. La última clasificación que yo conozco, quizás haya alguna nueva, pero es la que yo entiendo, y si hay modificaciones de esta, son mínimas y sin cambiar el concepto. Lo digo porque ayer me quedé atrás en la clasificación AO, que no vi que tenía una modificación. Por lo tanto, si hay una clasificación nueva, probablemente se haya modificado esta. Pero para entender cómo funciona la clasificación, nos acordemos de lo que estamos hablando. Las tipo A son estables y son las fracturas que se producen habitualmente por las caídas domiciliarias de los viejitos, que son fracturas avulsivas de inserciones musculares, que también se las ve en los niños o en deportistas, de la espina tibial anterosuperior, del anteroinferior, algunas veces de las tuberosidades isquiáticas, o del borde del ilíaco, pero nunca llegan a la línea innominada. Esas fracturas son estables, o fractura de una de las ramas del pubis o de las dos ramas del pubis sin lesión del anillo posterior. Quiere decir que fue una carga directa que no lesiona la parte posterior del anillo. Son lesiones estables. Las tipo B, que dijimos antes, son parcialmente estables, tienen inestabilidad rotacional únicamente. La tipo 1 son fracturas en libro abierto, son lesiones en donde la pelvis recibe una carga antero-posterior y empuja el ala del ilíaco hacia el lateral. Por lo tanto, rompe la sínfisis del pubis. Cuando la sínfisis del pubis se abre más de 2,5, 3 centímetros, lo digo así porque hay lugares en donde dice 2,5 y hay lugares donde dice 3 centímetros, uno sospecha que los ligamentos sacrociáticos, sacroilíacos anteriores están rotos. Y está rota la sínfisis del pubis. Por lo tanto, el ala del ilíaco del lado que tiene la lesión va a tener una lesión que es inestable solamente en rotación. No en forma vertical, porque los ligamentos sacrotuberositarios y todos los ligamentos posteriores de la articulación sacroilíaca van a ser estables. Por lo tanto, son lesiones con carga antero-posterior en donde la pelvis se abre en un solo sentido. Entonces, la fractura tipo B, 1 es una fractura en libro abierto en rotación externa. Las fracturas tipo B, 2, son fracturas por carga lateral. O sea, ya el impacto no lo recibe la pelvis, como pasó acá, antero-posterior, y que produjo la rotación del ala del ilíaco, sino que lo recibe lateral, ¿sí? Lo chocó un auto de este lado, y los ligamentos que se lesionan son exactamente al revés que con la carga anterior. ¿Qué significa? Se va a romper la sínfisis del pubis, pero los cuerpos del pubis se van a imbricar uno sobre otro, y se van a romper los ligamentos sacroilíacos posteriores y los sacrotuberositarios. Son los ligamentos posteriores, los sacroilíacos anteriores y los sacrociáticos van a estar sanos, no va a haber problema con ellos. Entonces la inestabilidad sigue siendo rotatoria, pero en sentido inverso que el tipo A. Y las B3 son fracturas bilaterales, que pueden ser fracturas del libro abierto de los dos lados, o fracturas del libro abierto de un lado y del libro cerrado del otro, como una combinación de ambas, en donde la pelvis no solo tiene una lesión rotatoria, sino que la fuerza sigue comprimiéndose sobre el sacro y abre la pelvis en el sentido contrario, y se llaman en asa de Walde. Muchas de estas fracturas tienen nombres propios. Yo no voy a usar nombre propio porque a mí me confunden habitualmente los nombres propios, porque tengo que pensar de qué se trataba, y prefiero acordarme del mecanismo que produce la lesión para saber cómo tengo que encarar esa lesión
y cuál va a ser el tratamiento que yo tengo que realizar. Así que seguramente van a encontrar esta fractura, como no, con nombre de asa de Walde, o también puede ser que la conozcan con el nombre propio de quien la describió. Y las fracturas tipo C son totalmente inestables. ¿Qué significa? Son inestables en el sentido rotacional y vertical. Y las C1 son fracturas que rompen habitualmente. Pueden pasar a través del sacro, pueden pasar a través de la rama del ilíaco o pueden pasar a través de la articulación sacroilíaca, pero ya no queda ninguna estabilidad, ningún ligamento está sano y rota también la sínfisis del pubis o puede estar rota también las dos ramas, la iliopúbica, la ilioisquiática, y ese lado de la pelvis está totalmente inestable. Después las C2 son fracturas combinadas bilaterales y las C3 son fracturas que combinan diferentes tipos de lesión. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, doc. Perdón, repetime. Sí, sí, se entiende. Bien. Taylor, AO, las clasifica de esta forma. Las A1 son avulsiones de la espina o tuberosidad isquiática. Ninguna lesión compromete el anillo. Todos los ligamentos están sanos. Las tipo B2 son fracturas del ala del ilíaco o compromiso del anillo pelviano sin desplazamiento. Son fracturas simples del anillo pelviano, como pueden ser de las ramas, aunque las ramas sean bilaterales, pero el anillo pelviano no está roto. Es una contusión directa sobre el pubis, por ejemplo, que fractura todas las lesiones, pero esa fuerza no sigue y no rompe los ligamentos, el resto de los ligamentos posteriores. Y las fracturas A3 son las que pasan a través del sacro y que sí hay que prestarle un poco más de atención porque estas lesiones pueden tener compromiso nervioso o en algunas circunstancias también vascular. Entonces son fracturas simples que habitualmente no requieren tratamiento quirúrgico. Después cada una de estas tiene su clasificación. Las tipo A1 son fracturas avulsivas, las tipo A2 son fracturas de la línea del ilíaco sin tocar la línea innominada, y las 2-3 son fracturas de ambas ramas ilioisquiopúbicas bilaterales, y las 2-2 son fracturas de un solo lado de la línea ilioisquiopúbica. Y las tipo 3 son fracturas que pueden ser del coxis a través del sacro y a través del sacro con desplazamiento importante las tres. Pero ninguna de estas tienen lesiones del anillo. Las fracturas inestables son las tipo B y las tipo C. Las tipo B1 son las que tienen el libro abierto, son en rotación, como se ve aquí, en donde ya no tenemos indemnidad del anillo, sino que tenemos lesión de la articulación sacroilíaca, del sacro, del ilíaco, pero tenemos una inestabilidad rotatoria, y hay lesión de la sínfisis del pubis, habitualmente mayor a 3, entre 2 centímetros y 2,5 y 3 centímetros, y los ligamentos sacrociáticos, sacroilíacos están rotos. Las tipo B2, compresión lateral, que puede ser lesiones de la sínfisis del pubis o fractura de ambas ramas, lesión de la sacroilíaca o fractura del sacro, y lesiones de los ligamentos sacroilíacos posteriores, sacrotuberosidades posteriores, o fractura por impacción del sacro. Y las tipo 3, que son de compresión lateral de un lado, y puede ser de compresión, y pueden ser el libro abierto del otro, en donde la pelvis de este lado se levanta, por decirlo así, y parece que uno hubiera levantado el asa de un balde, o sea, que lo hubiera separado en sentido contrario. O sea, al seguir la fuerza lateral, termina rompiendo de un tipo de un lado y del otro tipo del otro. Las tipo B se pueden clasificar, todas tienen sus subgrupos. Terminan siendo siempre tipo B, el concepto es de tipo B, son fracturas inestables rotacionalmente. Pero esa inestabilidad en las tipo B1-1 pueden pasar a través de la articulación sacroilíaca. Las B1-2 son fracturas que pasan a través del sacro, o sea, se rompe el sacro habitualmente a nivel de los agujeros.
Las tipo 2-1 son compresión, las tipo 2 puede ser que son por cierre de la pelvis, las tipo 2-1 son por compresión del sacro, las tipo 2-2 son fractura, subluxación de la articulación sacroiliaca, son subluxaciones pero con fractura a través de la articulación sacroiliaca. Las tipo 2-3 son fracturas incompletas del ilíaco. Las tipo 3-1 son al libro abierto de los dos lados, las tipo 3-2 son al libro abierto y al libro cerrado, y las tipo 3-3 son fracturas bilaterales del sacro, a través de la articulación sacroiliaca, a través del sacro, a través dos veces de los dos lados con fractura del sacro. Esto habla un poco de lo que tenemos que ir a buscar y qué es lo que va a pasar cuando uno se encuentra con estas cosas. Si las fracturas pasan a través del sacro, van a tener lesiones neurológicas. Si está abierto de los dos lados, vamos a tener seguramente lesiones vasculares intrapélvicas. En las tipo 2-2, habitualmente vamos a tener lesiones de la uretra y lesiones que pueden... lesiones de la vejiga, de la uretra y de los órganos genitales de la mujer también, por la forma en que se produce esta lesión. Y las fracturas completamente inestables, que son las tipo C, que la C1 es unilateral, o sea, son fracturas en donde todos los ligamentos están rotos, está suelto el ilíaco de ese lado, están rotos los ligamentos posteriores, los anteriores, los sacroilíacos, los sacrotuberositarios, y está rota la sínfisis del pubis, o hay una fractura a través de las dos ramas, de un solo lado. Las C2 son fracturas que tienen lesión totalmente inestable de un lado y solo rotatoriamente inestables del otro, y las tipo C3 son fracturas inestables de los dos lados, o sea, fracturas inestables rotacionales y verticales de los dos lados, o están asociadas a una fractura del acetado. Es un poco más complejo la fractura C3, yo lo dejé anotado acá para que ustedes después lo puedan leer. Esto lo recopilé de varios trabajos porque por ahí se describen de forma distinta. Yo lo entiendo así y me parece que es la forma más fácil de acordarse. El grupo C1 es una fractura que pasa a través que es inestable de un solo lado, y se la puede clasificar el C1-1 cuando la fractura pasa a través del hueso ilíaco. No hay lesión de la articulación ni de los ligamentos articulares, porque es una lesión puramente ósea. Cuando es C1-2, la lesión pasa a través de la articulación sacroilíaca. Entonces vamos a tener lesiones de los ligamentos sacroilíacos, probablemente. Y cuando son articulación del sacro, cuando las líneas pasan a través del sacro, son del tipo 3. Entonces, acá tenemos la articulación sacroilíaca sana, y como la lesión es puramente ósea, probablemente no tengamos grandes lesiones ligamentarias. Estas vamos a tener sí o sí lesiones ligamentarias, porque vamos a tener lesiones que pasan a través de la articulación sacroilíaca. Y en estas probablemente tengamos lesiones de la articulación ligamentaria importantes, pero al tener compresión o ruptura del sacro vamos a tener lesiones nerviosas asociadas a las vasculares, etcétera, etcétera. La del grupo C2 son fracturas con compromiso unilateral completo y contralateral incompleto del anillo posterior. Se diferencian según la ubicación del rasgo, con disrupción completa del hueso ilíaco, C2-1, la articulación sacroilíaca C2-2, o del hueso sacro C2-3. Es lo mismo del lado que tenemos, que las clasifica, lo mismo del lado que tenemos la inestabilidad total. Y vamos a tener que clasificar la lesión del lado en donde tenemos solo la inestabilidad rotatoria, según la inestabilidad rotatoria que corresponda a ese lado. Y los grupos 3 son fracturas con compromiso bilateral completo del anillo, o sea, tenemos lesiones de este tipo de los dos lados, ¿sí? Y se diferencian las fracturas con ambos rasgos extrasacrales, o sea, no tenemos compromiso del sacro, en la C3-1, con un rasgo transacral en la C3-2 y compromiso transacral bilateral en la 3C3. O sea, siempre
las lesiones neurológicas que agregan las lesiones del sacro son las que terminan diferenciando entre sí las fracturas. Pero toda esta parafernalia de clasificaciones y todo este tipo de cosas, es bueno saberlas o leerlas en algún momento, pero lo importante es comprender cuál es el mecanismo que produjo esa lesión. Hay que acordarse que son las lesiones que tienen las tipo B son solamente inestables en rotación, que necesitan de un traumatismo antero-posterior o lateral, que habitualmente son lesiones que van a requerir tratamiento quirúrgico, pero hay que pensarlas distinto si uno interpretó el mecanismo de fractura que las produjo, y que las lesiones tipo 3 son lesiones verticales, que habitualmente son por caída de altura sobre una pierna o caída sentado sobre un lado de la pelvis que termina rompiendo en forma vertical la estabilidad de la pelvis, y que son graves, que habitualmente necesitan un impacto muy superior al simple traumatismo antero-posterior, y que para que se asocien con lesiones del lado contralateral, habitualmente necesita que ese traumatismo haya sido también por aplastamiento, por ejemplo, en donde la rueda del camión lo pisó de un lado, lo hizo dar vuelta y le produjo la lesión de la pelvis a libro abierto, por ejemplo, del lado contralateral. Espero que se entienda, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Cómo se los trata? Ya si uno interpretó estas diapositivas y se acuerda de cuáles son los ligamentos que se van rompiendo, no va a comprender cuál es el tratamiento que va a necesitar cada paciente, definitivo o en la urgencia. Si viene un paciente con una fractura horcajada común y silvestre, no va a necesitar ninguna cosa, pero lo que nosotros tenemos que disponer para salir del paso en cualquier lesión de la pelvis que nos llega a una guardia de urgencia, es poder estabilizar la pelvis cerrándola. Antes se decía que hay que usar una sábana cruzada, y todas las maniobras son efectivas. No vamos a hablar de cómo se cruza una sábana o cómo se usa una faja lumbar para cerrar una pelvis, porque eso creo que cualquiera lo sabe y lo puede hacer, y va a saber en qué momento utilizarlo, porque si estoy viendo que la pelvis es totalmente móvil y el paciente se me está chocando, lo primero que tengo que hacer es tratar de achicar el volumen pelviano para poder restringir el sangrado y hacer de esa forma tratable el shock. Pero si tiene puesto una faja para cerrar la pelvis o una hamaca para cerrar la pelvis, el cirujano no va a poder hacer la colostomía, ni el urólogo va a poder poner la sonda, ni vamos a poder tratar una fractura, una lesión de órgano hueco o de órgano macizo que necesitemos tratarla con urgencia. La única forma que nosotros tenemos de cerrar la pelvis y dejarle el campo de acción libre al resto de los colegas que tengan que ocuparse de esto es o utilizando un tutor externo o utilizando un clamp pélvico, que son los esquemas y los dibujitos que yo le acabo de poner ahí. Nosotros no tenemos ninguno de estos en la guardia, nosotros no estamos habituados a recibir estos traumatismos, pero les aseguro que son de suma importancia y puede ser la diferencia entre tratar bien a un paciente y salvarle la vida, o tratar regularmente a un paciente y no poder hacer absolutamente nada. El clamp pélvico es muy fácil de colocar, es rápido de colocar y uno lo puede poner en la guardia y hasta con anestesia local. No requiere grandes cosas. Es un clamp, como se lo ve ahí. Si alguien tiene alguna experiencia en carpintería, parece el sargento que usa el carpintero para cerrar y comprimir dos tablas largas y dejarlas quietas mientras se encolan. No es nada más que eso. Apretar los bordes superiores del acetábulo con el clamp hace que la pelvis se cierre y se mantenga ahí. Pero es muy difícil transportar ese paciente a cualquier lugar con ese clamp, y el clamp se mueve para arriba y para abajo y uno puede apoyarlo sobre los mulos o apoyarlo sobre el tórax y manejarse con todo el abdomen libre, pero eso produce ciertas molestias y es difícil de manejar, sobre todo es un paciente que va a estar incómodo. Entonces, si uno tiene que hacer algo definitivo, probablemente lo mejor que se puede hacer son estos tutores que toman la región supraacetabular o la región de la cresta ilíaca para colocar los tornillos.
Los primeros que aparecieron fueron estos, que se ponían los tornillos sobre las espinas, entre las espinas ilíaco uno y superior a la espina ilíaca el otro, o algunos entraban los dos por encima de las crestas ilíacas, pero eran también difíciles de manejar porque los tornillos tenían una toma bastante pobre y el espacio entre las corticales del ilíaco no siempre es tan complaciente como para poner un tornillo con una toma satisfactoria. Terminaban estos montajes que eran bastante grandes y difíciles de manejar también para el paciente. A continuación de ellos empezaron a usar los tornillos supracetabulares, que yo creo que es el mejor montaje para cerrar la pelvis y para manejar el paciente en lo que haga falta. Se lo puede llevar de un lugar a otro, inclusive hasta se lo puede agarrar de ahí, se lo puede levantar a través del tutor y no produciría ningún inconveniente. Inclusive si tiene que quedarse por tiempo prolongado con el tutor puesto, no es un inconveniente grosero tener el paciente con el tutor colocado en esa posición. O sea que si yo tuviera que tratar pacientes con fracturas a las que tengo que cerrar, por la facilidad de colocarlo, por la poca complejidad que hace falta con el paciente en decúbito dorsal, viendo el espacio la pirámide supracetabular, inclinándola hacia atrás, al tornillo no hace falta meterlo en la escotadura asiática, la toma que tiene es muy buena, el paciente se puede manejar perfectamente bien y no hay dificultades con ese tutor para hacer cualquier tipo de maniobra intraabdominal o intrapélvica que haga falta. Entonces, recordar, cuando veamos la radiografía, es importante ver esto en la radiografía, si uno tiene una diastasis mayor a 2,5 centímetros y ve estas imágenes de ambas articulaciones sacroiliacas, una abierta y la otra cerrada, como se la ve acá, esa es una fractura inestable rotacionalmente y va a necesitar probablemente una estabilidad transitoria hasta que el paciente esté en condiciones de tener el tratamiento definitivo. Y como se ve acá, el tutor puesto suprapúblico montado tiene una exploración seguramente del abdomen, no tiene una colostomía, pero sí tiene una talla vesical. Este paciente seguramente necesitó de algún procedimiento intraabdominal, ya sea para inhibir el sangrado o para reparar la vejiga o algún órgano que haya sido dañado. Y fíjense que el paciente está sentado sin mayores dificultades, bastante cómodo, inclusive puede sentarse en la silla y transportarse de un lugar al otro. Y fíjense cómo el tutor tolera una posición que, aunque no sea simétrica, da estabilidad y pocas dificultades. Como tratamiento definitivo, el tipo A, el manejo va a ser siempre ortopédico, por eso no puse ninguna cosa acá. El manejo ortopédico de la lesión es muy poco frecuente que una avulsión o una lesión de este tipo requiera tratamiento quirúrgico, salvo que sea una fractura de la espina, por ejemplo, que requirió una reducción y una osteosíntesis porque se alejó mucho de su lugar de origen, digamos, en una persona joven, o por ahí fracturas de toda el ala del ilíaco, que son molestas, dolorosas y que necesitan una estabilización para lograr una mejor una mejor reducción de la espina. Cuando las lesiones son eminentemente rotatorias, como la tipo B, habitualmente con cerrar la espina de la sínfisis del pubis es suficiente, los ligamentos se curan en esa posición y no debería tener problema, pero si uno tiene una lesión de la articulación sacroiliaca, hoy día la mayoría de los cirujanos colocan un tornillo a la articulación sacroiliaca para darle estabilidad y está demostrado que funciona mejor que cuando solamente se cierra la sínfisis del pubis adelante. Cuando hay lesiones en libro abierto, como se la ve en la tipo B1, los procedimientos que son percutáneos también se pueden utilizar. Ahí se ve cómo se han pasado dos tornillos a través de la rama iliopúbica para cerrar la fractura en horcajadas y un tornillo que toma ambas articulaciones sacroiliacas y las deja estables. Y en la tipo C, a rebuscarse el amigo, hay que darle estabilidad al anillo pelviano y a veces necesita cirugía por vía anterior, por vía posterior, como se la ve acá, y por eso puse este ejemplo, que tiene
una placa en la columna posterior del acetábulo, una placa que va por toda la línea innominada, puenteando ambas lesiones de la fractura horcajada que tenía, donde se había abierto la pelvis, y el cierre de ambas articulaciones sacroiliacas, porque seguramente esto era una articulación totalmente inestable del lado derecho y una rotacionalmente inestable del lado izquierdo. En cuanto a las complicaciones, no vamos a hablar mucho. Las complicaciones a corto plazo están relacionadas a la intensidad del traumatismo, y eso lo dijimos en las 2 o 3 primeras diapositivas. El paciente va a quedar en nuestras manos cuando se le haya salvado la vida, y muchas veces nosotros tenemos poco que hacer en eso, simplemente achicar el volumen de la pelvis y colaborar. No hay muchas cosas más que hacer. El resto de las lesiones se harán por vía endovascular si van a ocluir una arteria que sangra por vía endovascular, o se abrirá el abdomen y la pelvis del paciente y se tomarán los recaudos necesarios para empaquetar la pelvis, cohibir el sangrado, reparar las lesiones de las vísceras, hacer las colostomías, y cuando el paciente esté estable va a volver a nuestro cuidado. Entonces, a corto plazo, más allá de lo que hablamos de los tutores, por ahí no tenemos mucho más para hacer, no es algo en lo que nosotros tengamos que trabajar mucho. Pero a largo plazo, las secuelas sí tienen que ver con la forma en que nosotros reconstruyamos la estabilidad del anillo y cómo lo dejemos, sobre todo las articulaciones sacroiliacas. Y tenemos este problema de los pacientes con desplazamiento residual de la articulación sacroiliaca mayor a 1 centímetro, solo el 30% de los veces estará libre de dolor a los 5 años. Y en algunas oportunidades, que no son pocas, va a necesitar una artrodesis de la articulación sacroiliaca, o va a necesitar, si las fracturas están asociadas a fracturas del acetábulo, prótesis en la cadera. Pero habitualmente lo que termina molestando es la articulación sacroiliaca. Y el 5% de las veces, que no es poco, estas fracturas van a dejar discrepancia en la longitud de los miembros de entre 2 y 5 centímetros. O sea que también son cuestiones a tener en cuenta, sobre todo cuando las inestabilidades son verticales e irreductibles, que vamos a tener una hemipelvis en distinta posición en el espacio que la otra, y que vamos a dejar dismetrías a veces muy importantes. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Sí, doctor. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hay algo que se me haya olvidado y que ustedes lo quieran, me quieran preguntar? Doc, yo le tengo una pregunta, José. Sí. ¿Existe alguna contraindicación de colocación de tutor externo? Porque había leído que la fractura acetabular es una contraindicación para colocar el Por tutor. eso separé las 2 clases, porque cuando vos ponés todo junto, esto es un despelote. Si vos tenés una fractura del acetábulo que no podés poner el tutor externo de uno de los 2 lados, vas a tener un problema serio para colocar el tutor. No vas a tener lugar en donde ponerlo. Y en algunas oportunidades, si vos tenés una lesión del acetábulo, por ejemplo, una fractura transversa del acetábulo, vas a tener un problema para poner el tutor, porque vas a cerrar solamente una parte de la pelvis. Es una buena pregunta esa, José, y la verdad que es bastante difícil de responderla a esa pregunta, porque vos decís, si la pelvis está abierta, ¿cómo vamos a hacer con este paciente que no lo podemos estabilizar de ninguna forma? Bueno, a veces no hay más remedio que poner un clamp un poco más arriba en el ala del ilíaco, o tratar de cerrar la pelvis con alguna otra forma, de alguna otra manera. Pero sí es una buena pregunta. No se pueden poner tutores cuando vos tenés este tipo de fracturas, porque vas a cerrar una parte de la pelvis nada más. En esos casos a veces hay que hacer empaquetamientos pélvicos y tratar de cohibir las hemorragias de otra manera. No te deja mucha alternativa. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa? Gracias, Doc. Bueno, vamos a ver 2 casos. Como ven, son radiografías viejas, son de otro tiempo, pero no es tan fácil conseguir casos que sean puramente de lesiones que tienen que ver con el anillo pelviano únicamente, porque no las querían mezclar con fracturas de acetábulo, que se las trae distinto, eso ya lo hablamos.
Entonces, este es un paciente de 43, y los que tenemos nosotros operados no los puedo encontrar los casos, así que tuve que salir a buscar en otro lado donde yo lo haya visto alguna vez. Este es un paciente de 43 años, ¿sí? Un accidente de tránsito con una lesión uretral únicamente. No tenía otra cosa. ¿Es tan buena esta radiografía? ¿Está bien? ¿Ustedes pedirían alguna otra cosa? ¿Qué ven acá? ¿Nadie dice nada? Bueno, Doc, se ve una fractura del anillo pélvico, para mí tiene estabilidad tipo C, porque tiene inestabilidad tanto rotacional como vertical. Porque veo lesión en el sacro, en la primera radiografía, y lesión de la sínfisis del pube mayor a 3 centímetros. Bastante mayor de 3 centímetros. ¿Y vos por qué decís que es una tipo C?